Hace solo unas semanas, mi madre todavía estaba sana, riendo alegremente en el jardín trasero. Luego, una mañana, recibí una llamada del hospital. Mi madre había fallecido debido a un paro cardíaco repentino. El funeral se celebró bajo la lluvia. ¿Y mi padre? No apareció. Mientras bajaban el ataúd a la fosa, él estaba en Los Cabos, de la mano de su joven amante, sonriendo para la cámara. Me quedé en silencio ante la tumba de mi madre, intentando convencerme de que todo había terminado. Pero esa noche, mi teléfono se iluminó. Llegó un mensaje del número de mi madre: no estoy muerta. Ven a la tumba ahora. Me quedé helado. Sin pensar, salí corriendo bajo la lluvia, con el corazón latiendo como si fuera a estallar. El cementerio estaba en silencio, las parpadeantes farolas se reflejaban en la lápida de mi madre. Y entonces, a través de la brumosa niebla blanca, vi una figura de pie ante su tumba. Hola, mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 33 años y vivo en Guadalajara, Jalisco, donde caen suaves lluvias y el río Santiago fluye tan tranquilo como una canción de cuna. Desde fuera, mi vida podría parecer un cuadro perfecto. Trabajo como arquitecto para una prestigiosa firma de diseño urbano, tengo una esposa maravillosa llamada Sofía, una psicóloga con una sonrisa que disipa todas las preocupaciones, y un hijo de 5 años, Leo, con ojos brillantes y preguntas interminables. Vivimos en una moderna casa de madera junto al río, donde la luz del sol de la mañana se filtra a través de grandes ventanales de cristal, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la mesa del desayuno. Cada día me despierto, preparo café, escucho las risas de Sofía con Leo en la cocina y pienso para mis adentros que soy verdaderamente afortunado. Pero, ya sabes, ningún cuadro es verdaderamente perfecto, por muy cuidadosamente que esté pintado. Detrás del brillo de los días felices, siempre hay sombras que la gente evita mirar. Y mi sombra, quizás, comienza con mi familia extendida, con mi padre y mi madre. Mi padre, Arturo Vargas, es un gran nombre en el mundo inmobiliario de Guadalajara. A sus 65 años, todavía dirige Capital Vargas, una reconocida empresa de inversión inmobiliaria con proyectos que abarcan desde Jalisco hasta Quintana Roo. Es un hombre pulcro, siempre vestido con trajes perfectamente confeccionados, su voz calmada pero afilada, como si cada palabra que pronuncia estuviera cuidadosamente calculada. Para los de fuera, es un icono del éxito. Pero para mí, es un muro de piedra, frío, inaccesible y siempre haciéndome sentir que nunca soy lo suficientemente bueno. Recuerdo una vez, cuando gané mi primer premio de diseño a los 25 años. Se lo mostré emocionado a mi padre. Él echó un vistazo al certificado y dijo en un tono uniforme: buen trabajo, Mateo. Pero trabajar para otro es solo trabajar para otro. Esas palabras cortaron como un cuchillo, aunque estaba acostumbrado a que minimizara mis logros. Para él, yo siempre fui solo un arquitecto que trabajaba para otro, no el heredero de su imperio inmobiliario. Quería que yo me hiciera cargo de Capital Vargas, pero me negué. No quería vivir a su sombra, no quería convertirme en otra versión de Arturo Vargas. Mi madre, Elena Vargas, era todo lo contrario. A sus 62 años, todavía conservaba el aire gentil y refinado de una profesora de arte. Se había jubilado hacía unos años, pero aún pasaba su tiempo pintando y cuidando el jardín trasero. Cada fin de semana, Sofía y yo llevábamos a Leo a visitar a mis padres. Esas tardes siempre eran mis favoritas. Mamá llevaba a Leo al jardín, enseñándole a plantar margaritas silvestres mientras yo le arreglaba estanterías o revisaba las tuberías. Mi padre solía estar ocupado con el trabajo, así que rara vez se unía a nosotros. En esos momentos, mamá me miraba, sonreía y decía: eres mi orgullo, Mateo. No importa lo que diga tu padre, sé que has elegido el camino correcto. Mamá siempre fue la mediadora, tratando de aliviar la tensión entre mi padre y yo. Todavía recuerdo las veces en que mi padre se enfadaba porque no seguía sus deseos. Mamá me apartaba suavemente, me daba una taza de té y me contaba historias de su juventud, días en los que era una maestra apasionada, mostrando a sus alumnos cómo encontrar la belleza en las cosas más simples. Ella era mi luz, la que me hizo creer que no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mi padre. Mi vida continuó así, equilibrada precariamente entre los días felices con Sofía y Leo y las sombras de mi tensa relación con mi padre. Intentaba no pensar demasiado en él, en sus palabras hirientes o sus miradas de decepción.
Me decía a mí mismo que lo tenía todo, una pequeña y cálida familia, un trabajo significativo y una madre que me amaba incondicionalmente. Pero en el fondo, sabía que esta paz era tan frágil como una lámina de cristal, donde una sola grieta podría destrozarlo todo. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Fui a la oficina temprano, preparándome para una reunión importante con el equipo de diseño. Estábamos discutiendo ajustes a los planos para un proyecto urbano ecológico, y estaba emocionado por presentar mi idea de un parque central bordeado de senderos sombreados. Mi colega, Elisa, asintió con aprobación, y mi jefe, el señor Ramírez, se rió a carcajadas. Mateo, siempre intentas convertir Guadalajara en un bosque, ¿verdad? Le devolví la risa, sintiéndome a gusto con el ambiente relajado de la sala de reuniones. Entonces mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Normalmente, no contesto llamadas durante las reuniones, pero algo en el insistente timbre me dio un mal presentimiento. Me disculpé con el equipo, salí al pasillo y contesté. Hola, ¿es usted el señor Mateo Vargas? La voz al otro lado era de una mujer, temblorosa, como si intentara mantener la calma. Soy enfermera del Hospital San Javier. Yo. Lamento mucho informarle que su madre, la señora Elena Vargas, falleció esta mañana. Sufrió un paro cardíaco repentino. Hicimos todo lo que pudimos, pero... No escuché el resto de sus palabras. Su voz se desvaneció en un zumbido distante y distorsionado, como si me estuviera hundiendo bajo el agua. Mi corazón latía con fuerza, la sangre me subía a los oídos y sentí que el mundo se derrumbaba en un instante. No, susurré, con la voz quebrada. No, está equivocada. Mi madre. Mi madre no puede. Me detuve, dándome cuenta de que estaba hablando solo. La enfermera seguía repitiendo sus disculpas, pero ya no podía oírla. ¿Está diciendo que mi madre murió de un ataque al corazón?, pregunté de nuevo, mi voz temblando como si preguntar suficientes veces fuera a cambiar la respuesta. ¿Cómo es posible? Mi madre estaba sana. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. ¿Estás segura de que es mi madre, Elena Vargas? Sí, señor, respondió la enfermera, su voz suavizándose. Lo siento mucho. ¿Puede venir al hospital ahora? Necesitamos que complete algunos trámites. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Colgué, quedándome helado en el pasillo, todavía aferrado al teléfono. Todo a mi alrededor, la risa de la sala de reuniones, la luz del sol que entraba por la ventana, el sonido del tráfico afuera se sentía ajeno, como si estuviera atrapado en un sueño terrible. No recuerdo cómo volví a la sala de reuniones para excusarme o qué les dije a Elisa o al señor Ramírez. Todo lo que sé es que salí corriendo del edificio, me subí a mi coche y conduje aturdido. Empezó a llover, gotas que se deslizaban por el parabrisas como si el cielo mismo estuviera llorando conmigo. En mi mente, una pregunta se repetía sin cesar: ¿cómo podía mi madre haberse ido así? ¿Cómo podía alguien tan lleno de vida desaparecer en un solo instante? Apreté el acelerador y el coche se lanzó a toda velocidad por las calles familiares de Guadalajara, pero de repente todo se sentía extraño. La lluvia arreció, cubriendo la ciudad con un velo gris. Los limpiaparabrisas chirriaban rítmicamente, como un latido del corazón que intentaba anclarme a la realidad, pero mi mente estaba perdida. No podía aceptarlo. Mi madre, la mujer de la sonrisa amable, con las manos siempre manchadas de tierra de jardín y una voz tan cálida como la luz del sol, no podía haberse ido así. No por un ataque al corazón sin sentido. Agarré el volante con fuerza, tratando de mantener la calma, pero sentía el pecho aplastado bajo una pesada piedra. Mi respiración era corta y entrecortada, y sentía que caía en un abismo sin fondo. Quería gritar, golpear mis manos contra algo. Pero todo lo que podía hacer era conducir, como si mantener el coche en su carril me ayudara de alguna manera a controlar el caos que rugía dentro de mí. Pero no ayudó. Nada podía. Entonces los recuerdos me inundaron, como escenas de una vieja película en cámara lenta. Me vi a mí mismo, un niño de 10 años, sentado en la mesa de la cocina en la antigua casa de mis padres. Mi madre estaba allí, con un delantal de flores, sosteniendo un pincel y una gran hoja de papel. Teo, mira esto, dijo, su voz suave como una brisa. Cada línea cuenta una historia. No necesitas dibujar perfectamente.
solo dibuja con el corazón. Me sentaba durante horas, garabateando casas y árboles, y ella siempre estaba allí sonriendo, elogiando mis torpes bocetos. Esas tardes fueron donde encontré mi amor por la arquitectura, por crear espacios que la gente pudiera llamar hogar. Pero no todos los recuerdos eran cálidos. Recordé las veces que mi padre entraba, sus fríos ojos escudriñando mis dibujos. ¿Cuál es el sentido de todos estos garabatos, Elena?, decía, su voz plana pero cargada de desdén. Necesita aprender a trabajar en serio, no a soñar despierto como tú. Mi madre se quedaba en silencio, solo apretando mi mano con más fuerza, como para decirme que no necesitaba demostrarle nada. Pero sus palabras me herían, dejando pequeñas cicatrices que nunca sanaron del todo. De vuelta al presente, la lluvia afuera arreciaba, como si intentara tragarse el coche entero. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi padre, esperando que pudiera explicar algo, cualquier cosa. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, pero nadie respondió. Llamé una y otra vez, cada timbrazo sin respuesta clavándose en mi pecho como un cuchillo. ¿Por qué no contestaba? ¿Dónde estaba? ¿Acaso sabía que mamá había? No pude soportar terminar el pensamiento. Un mal presentimiento se agitó, como una nube oscura cerniéndose en mi mente. Mi padre siempre tenía el control de su negocio, su familia, incluso las emociones de otras personas. ¿Podría saber algo que yo no sabía? El trayecto hasta el Hospital San Javier pareció interminable. La lluvia empañaba el parabrisas, y me obligué a concentrarme para no salirme de la carretera. Cuando estacioné frente al hospital, me temblaban tanto las manos que apenas pude abrir la puerta del coche. Salí, la lluvia empapando mi abrigo, pero no me importó. Corrí hacia el vestíbulo principal, con la respiración entrecortada, el corazón latiendo salvajemente. La recepcionista me miró como si me estuviera esperando. Señor Vargas, por aquí, por favor. Me llevaron por un largo pasillo, el agudo olor antiséptico me provocaba náuseas. Al final del pasillo, vi a mi padre, Arturo Vargas, en un traje gris perfectamente entallado, hablando con un médico. Se le veía tranquilo, demasiado tranquilo, como si estuviera discutiendo un trato inmobiliario, no la muerte de su esposa. Me acerqué, con la voz quebrada. Papá, ¿qué está pasando? Mamá. ¿De verdad está? Mi padre se giró, sus ojos fríos como la piedra. Mateo, ¿estás aquí? El médico estaba explicando. Tu madre tuvo un ataque al corazón, un derrame. No pudieron salvarla. Su voz era firme. Ni un rastro de temblor, ni una pizca de dolor. Lo miré fijamente, buscando cualquier signo de pérdida, pero todo lo que vi fue un muro impasible. El médico, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, intervino. Lo siento mucho, señor Vargas. La señora Elena fue traída aquí esta mañana, pero su corazón se había detenido antes de que pudiéramos intervenir. No hubo señales de advertencia. Fue un derrame súbito. Súbito, casi grité, sobresaltando tanto al médico como a mi padre. Mi madre no tenía antecedentes de problemas cardíacos. Hace solo unas semanas, estaba jugando con mi hijo, plantando flores, riendo. ¿Cómo pudo? ¿Quién la trajo aquí? ¿Qué pasó? Mi padre me interrumpió, con voz cortante. Ya es suficiente, Mateo. No hagas una escena. Tu madre se ha ido. Ahora tenemos que encargarnos del papeleo y mantener la dignidad de la familia. ¿Entendido? Enfatizó la palabra dignidad como si fuera lo único que importara ahora. Me quedé allí, atónito. ¿Dignidad? Mi madre acababa de morir, y a él le preocupaba la dignidad. Quería gritar, agarrarlo y exigir respuestas, pero no pude. Una enfermera se acercó, entregándome una bolsa con las pertenencias personales de mi madre, una pequeña cartera, los pendientes de perlas que le encantaban y un pañuelo bordado con margaritas. Apreté el pañuelo, sintiendo que mi corazón se rompía en pedazos. El leve aroma de su perfume persistía en la tela, como si todavía estuviera en algún lugar cercano. Mi padre se dio la vuelta, sacó su teléfono y salió al pasillo para hablar con alguien. Observé su espalda, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Algo no estaba bien. Estaba demasiado tranquilo, demasiado distante.
La mujer con la que había vivido durante más de 30 años se había ido. Sin embargo, allí estaba él, firmando papeles, haciendo llamadas como si fuera un día más en la oficina. Me hundí en una silla de la sala de espera, con las pertenencias de mi madre todavía en mi regazo. El pasillo del hospital era frío, el sonido de los pasos y las conversaciones de las enfermeras resonaban como si vinieran de otro mundo. Miré el pañuelo, mis dedos trazando las margaritas bordadas. En mi mente, las imágenes de la radiante sonrisa de mi madre se mezclaban con la fría mirada de mi padre. El mal presentimiento se hizo más fuerte, como una corriente subterránea que me arrastraba hacia el fondo. La muerte de mi madre no fue simple. No sabía por qué, pero lo sentía en lo más profundo de mis huesos. 3 días después, estaba de pie ante el cementerio en las afueras de Guadalajara, donde el cielo gris parecía dispuesto a tragárselo todo. La lluvia había cesado, pero el aire estaba pesado y húmedo, como si los cielos mismos contuvieran el aliento para despedir a mi madre. Me había encargado de todo para el funeral, desde elegir el ataúd y arreglar las flores hasta organizar la ceremonia. Mi padre no ayudó en absoluto. Me llamó la noche anterior, con voz gélida. Estoy ocupado con unos papeles de la herencia. ¿Puedes encargarte? Apreté los dientes y respondí, sí, aunque por dentro quería gritar y preguntarle cómo podía ser tan desalmado. Mi madre era su esposa, la mujer que estuvo a su lado durante más de 30 años. Sin embargo, usaba el papeleo como excusa para mantenerse alejado. Me paré en la puerta del cementerio saludando a los parientes y a los viejos amigos de mi madre. Vinieron, me abrazaron y me ofrecieron condolencias que no pude procesar del todo. Elena era una mujer maravillosa. Nos dejó demasiado pronto. Extrañaremos su sonrisa. Cada palabra se sentía como un cuchillo, recordándome que mi madre realmente se había ido. Pero lo que más me dolía en el corazón eran los susurros a mis espaldas. ¿Dónde está Arturo? ¿Por qué no está aquí? Es extraño, un marido que no asiste al funeral de su esposa. Los oí, pero mantuve la cabeza gacha, tratando de mantener la dignidad de la familia como mi padre había exigido. No quería que vieran a nuestra familia como un drama roto. Sofía estaba a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. No dijo mucho, solo apretó lo suficiente para hacerme saber que estaba allí, mi ancla en esta tormenta. Leo, mi pequeño hijo, vestido con un traje negro demasiado grande para él, miraba a su alrededor confundido. «Papá, ¿dónde está la abuela?», preguntó, su voz clara pero llena de incertidumbre. Me arrodillé, lo abracé y contuve las lágrimas. «La abuela, está en un lugar precioso ahora, amigo. Está plantando margaritas en el cielo». Leo asintió, pero yo sabía que no lo entendía. ¿Cómo podría un niño de 5 años comprender tal pérdida? Cuando sacaron el ataúd de mi madre, sentí que mis piernas se convertían en piedra. El féretro de roble estaba cubierto de margaritas blancas, su flor favorita. Caminé detrás de él, cada paso pesado, como si estuviera recorriendo un camino sin destino. La gente a mi alrededor inclinaba la cabeza, algunos sollozaban ruidosamente, pero todo lo que podía oír era el latido de mi corazón. Cuando bajaron el ataúd a la fosa, no pude contenerme más. Las lágrimas brotaron, calientes, rodando por mis mejillas. La extrañaba. Su partida fue demasiado repentina, demasiado absurda, como un libro arrancado a mitad de la historia. Sofía me rodeó con sus brazos, susurrando, «No estás solo, Mateo. Estoy aquí. Leo está aquí». Asentí, pero por dentro me sentía vacío. Quería gritar, exigir porque mi madre tuvo que irse, porque nadie podía darme una explicación. Pero me quedé allí, observando cómo paladas de tierra cubrían el ataúd, como si enterraran una parte de mi vida junto con él. Mi padre no apareció. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una sola palabra de preocupación. Había esperado, aunque fuera un poco, que apareciera en el último momento, que estuviera aquí aunque no llorara, aunque solo fuera para mantener la fachada de un marido afligido. Pero no, Arturo Vargas eligió estar ausente el día que enterraron a mi madre. Su ausencia fue como una bofetada, una traición a todo lo que mi madre había sacrificado por esta familia. Cuando terminó el funeral, Sofía y yo llevamos a Leo a casa. Nuestra casa de madera junto al río Santiago, antes llena de risas, ahora se sentía sofocantemente silenciosa.
Sofía me preparó una taza de té. ¿Estás bien?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Cogí mi teléfono, navegando sin rumbo, buscando algo a lo que aferrarme. Entonces abrí la página de redes sociales de mi padre, algo que rara vez hacía. Sus publicaciones solían ser solo fotos de proyectos inmobiliarios, eventos de cata de vinos o citas clichés sobre el éxito. Pero esta vez, me quedé helado. Apareció una foto que mostraba a mi padre con un traje blanco junto a una mujer joven, demasiado joven, quizás apenas en sus 30. Estaban en un balcón, sonriendo brillantemente, con copas de vino brillando bajo las luces. El pie de foto era corto, pero cortaba como un cuchillo, un nuevo capítulo en la vida. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, se me cortó la respiración. Mi madre había sido enterrada hacía apenas unas horas, y mi padre, su marido, estaba presumiendo públicamente de un nuevo capítulo con una extraña. Agarré el teléfono, queriendo estrellarlo contra el suelo, gritar, enfrentarlo en ese mismo instante. Sofía notó el cambio en mi expresión y preguntó, «Mateo, ¿qué pasa?». Le pasé el teléfono, incapaz de hablar. Miró la pantalla, sus ojos se abrieron de par en par, y luego bajaron lentamente como si ella tampoco pudiera creerlo. El dolor dentro de mí estalló en furia como un incendio forestal. Me levanté y caminé hacia la estantería donde guardaba una vieja foto de boda enmarcada de mis padres. En la foto, mi madre era joven y radiante con su vestido blanco, y mi padre, aunque severo, la miraba con lo que una vez pensé que era amor. Toqué el marco, mis dedos temblaban. «Mamá», susurré. «¿Qué te pasó? ¿Por qué está haciendo esto?». Mi mirada se endureció como si una parte de mi corazón se hubiera convertido en hielo. El mal presentimiento ya no era una sutil corriente subterránea. Era una tormenta rugiendo en mi pecho. La muerte de mi madre no fue al azar. No tenía pruebas, ni respuestas, pero sabía en lo más profundo de mi ser que la verdad estaba siendo ocultada. Y yo, Mateo Vargas, no me detendría hasta descubrirlo todo. Esa noche, después de que Sofía se hubiera acostado y la casa fuera engullida por la oscuridad, me senté en el salón sosteniendo la bolsa con las pertenencias personales de mi madre devueltas por el hospital, la pequeña cartera, los pendientes de perlas y el pañuelo bordado con margaritas. Objetos sencillos que llevaban el peso de toda su vida. Abrí la cartera, mis dedos rozando una vieja foto mía y de Leo que ella siempre llevaba consigo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero apreté la mandíbula, tratando de contenerlas. No quería llorar más. Quería entender. Quería saber por qué mi madre se había ido, por qué mi padre actuaba como si ella no significara nada para él. Entonces mi teléfono vibró, un sonido agudo y frío que rompió el silencio de la habitación. Miré la pantalla y mi corazón pareció detenerse. El número de mi madre apareció, inconfundible. Un mensaje corto: «No estoy muerta. Ven a mi tumba ahora». Me quedé helado, mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Era esto una broma cruel? ¿Un error del sistema? Mi madre estaba muerta. Había visto bajar su ataúd a la fosa, sentido la tierra fría cubrir su vida. Entonces, ¿de dónde venía este mensaje? Miré la pantalla como si fuera a darme respuestas. Luego, con manos temblorosas, devolví la llamada. El teléfono sonó una, 2 veces, y luego se cortó bruscamente, como si alguien al otro lado no quisiera contestar. Llamé una y otra vez, pero solo el silencio respondió. Un poderoso instinto surgió dentro de mí como un fuego encendiéndose en mi pecho. Dejé de pensar. Me levanté de un salto, cogí una linterna del cajón, me puse un impermeable y salí corriendo por la puerta. Sofía todavía dormía, y no quería despertarla. No sabía lo que estaba haciendo, solo que tenía que llegar al cementerio, tenía que encontrar la verdad. El coche aceleró en la noche, una ligera lluvia caía, empañando el parabrisas. El camino al cementerio en las afueras de Guadalajara estaba completamente oscuro, iluminado solo por el débil resplandor de mis faros. Agarré el volante, mi corazón latiendo como si pudiera estallar a través de mi pecho. El cementerio se cernía ante mí, frío y espeluznante. Hileras de lápidas se desvanecían en la penumbra como espectros silenciosos. Aparqué el coche y salí, la lluvia empapando mi abrigo, helando mi piel.
La linterna en mi mano iluminaba el camino de tierra que llevaba a la tumba de mi madre. Cada paso se sentía como si llevara 1000 kilos. Pero no podía parar. Tenía que saber. Tenía que ver. Al acercarme a la tumba, me quedé paralizado. Una figura estaba allí, a pocos metros, justo delante de la lápida recién cubierta. Una silueta frágil y temblorosa, pero dolorosamente familiar. Apunté la linterna, y el haz de luz iluminó su rostro. Mi madre. Era ella, más delgada, con el pelo apelmazado por la lluvia, pero sus ojos aún brillantes, aún cálidos, aún mi madre. Me quedé clavado en el sitio, incapaz de respirar, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Esto no podía ser real. Mi madre estaba muerta. Yo la había enterrado. Teo, susurró, su voz débil pero clara. Luego rompió a sollozar, sus frágiles hombros temblando. Corrí hacia adelante, la abracé, las lágrimas corrían sin control. Se sentía tan real que era abrumador. El calor de su cuerpo, el leve aroma de su perfume, el abrazo que pensé que había perdido para siempre. Temblaba, llorando y sosteniéndola con fuerza, aterrorizado de que si la soltaba, se desvanecería como un sueño. Mamá. Mamá, solo podía repetir, con la voz quebrada. ¿Cómo? ¿Cómo estás viva? Ella tomó mi mano, sus dedos fríos pero firmes. Me miró a los ojos, su mirada una mezcla de dolor y resolución. No puedes decirle a nadie que estoy viva, susurró, su voz temblando como si temiera que alguien pudiera oír. Te lo explicaré todo, Mateo. Tenía una razón para fingir mi muerte. Estaba atónito, 1000 preguntas inundando mi mente. ¿Un plan? ¿Quién la ayudó a hacer esto? ¿Por qué tuvo que fingir su muerte? ¿Y por qué me eligió a mí, confiándome este mensaje? Quería preguntar, entender, pero no salían palabras. La lluvia seguía cayendo, ligera y fría, cubriéndonos con un fino velo de niebla. Estábamos allí, junto a su tumba recién cubierta, en el oscuro cementerio, como dos fantasmas perdidos en una historia surrealista. El miedo y el misterio me envolvieron. Pero en ese momento, supe una cosa, mi madre estaba viva. De repente, mi madre me agarró de la mano, apartándome del tenue resplandor de la linterna. No es seguro aquí, susurró, su voz temblorosa pero resuelta. Sígueme, Mateo. Tenemos que hablar. Asentí, con la mente todavía dando vueltas, y la seguí a través de las hileras de lápidas, por un sendero estrecho que salía del cementerio. La lluvia me empapaba el abrigo, pero no sentía el frío. Los únicos sentimientos que me recorrían eran la conmoción, mezclada con la alegría y un miedo sin nombre. Me llevó a un coche viejo aparcado en la esquina de la carretera, un sedán plateado descolorido que no se parecía a ningún vehículo de nuestra familia. Abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Dudé, mirándola, todavía incapaz de creer que estuviera de pie ante mí, de carne y hueso. Mamá, ¿estás segura de que estás bien?, pregunté, con la voz vacilante. Ella solo asintió, sus ojos una mezcla de ternura y tensión. Entra, hijo. Te lo explicaré. Nos marchamos en la noche, mi madre al volante, mientras yo me sentaba a su lado, todavía aferrado al pañuelo bordado con margaritas. La casa a la que me llevó estaba escondida en un rincón de las afueras de Guadalajara, oculta tras hileras de viejos robles. Era una casa pequeña y desgastada con un tejado de tejas desconchadas y ventanas cubiertas con pesadas cortinas. Mi madre apagó el motor, escudriñó los alrededores como si temiera que alguien la estuviera observando, y luego me hizo entrar. El interior era austero, casi vacío. Una mesa de madera, unas pocas sillas y una cama plegable en un rincón. No se parecía en nada a la lujosa mansión que había compartido con mi padre. Me sirvió un vaso de agua, pero no bebí. Me senté, mirándola, esperando. Se sentó frente a mí, con sus delgadas manos entrelazadas con fuerza, como si intentara evitar desmoronarse. Sé que estás enfadado, comenzó, enfadado porque te oculté esto, porque te dejé soportar el dolor de perderme. Pero tienes que entender, Mateo, no tenía otra opción. Negué con la cabeza, tratando de reprimir la oleada de emociones. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué tuviste que hacer esto? ¿Por qué tuviste que fingir tu muerte? Y papá,
¿Tiene algo que ver con esto? Solo mencionar a mi padre hacía que me hirviera la sangre, la imagen de él con la joven en la foto de las redes sociales clavándose en mi corazón como un cuchillo. Mi madre respiró hondo, sus ojos se oscurecieron como si estuviera rebuscando en dolorosos recuerdos. Comenzó hace unos meses, dijo. Tu padre cambió, Mateo. Se volvió más frío, más despiadado. Descubrí que tenía una aventura con una mujer joven, alguien llamada Vanessa, que trabaja en su empresa. No solo se estaba viendo a escondidas. Era descarado, como si quisiera humillarme. Apreté los puños, tratando de no interrumpir. Ya lo había sospechado después de ver esa foto, pero oírla confirmarlo fue como un puñetazo en el pecho. Continuó, su voz temblando de ira y dolor. Cuando lo confronté, no lo negó. En cambio, me amenazó. Quería que le cediera activos, acciones de la empresa, propiedades, todo a mi nombre. Dijo que si no aceptaba, desaparecería. ¿Desaparecer?, repetí, con la voz ahogada. ¿Quieres decir que papá te amenazó de muerte? Asintió, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. No estaba segura de si realmente lo haría, pero sentí el peligro. Empezó a vigilarme, Mateo. Encontré cámaras ocultas en el dormitorio, en el salón. Le daban ataques de ira de la nada, y una vez incluso me empujó cuando me negué a firmar los papeles. Una noche, perdió el control, gritando que me arrepentiría de no obedecerle. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo para protegerme. Me quedé en silencio, sintiendo que el mundo se desmoronaba de nuevo. Mi padre, el hombre que yo creía que era simplemente autoritario y frío. ¿Podía ser tan cruel? Recordé su mirada inexpresiva en el hospital, la forma en que firmó apresuradamente los papeles, como si la muerte de mi madre fuera solo una tarea más que tachar. Pero ella no había terminado. Tenía una vieja amiga en el Hospital San Javier, dijo, su voz más firme, como si relatara un plan cuidadosamente calculado. Se llama Marta. Le conté todo, y aceptó ayudar. Planeé fingir un ataque al corazón. La empleada del hogar no sabía nada, así que cuando me derrumbé, entró en pánico y pidió ayuda de inmediato. Todo salió según lo planeado. En el hospital, Marta registró que había sufrido un paro cardíaco y me ayudó a salir por una puerta trasera. Usaron un maniquí para sustituir el cuerpo. Todos, incluido tu padre, creyeron que estaba muerta. Escuché, con la cabeza dando vueltas. Mamá, planeaste todo esto. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Sabes cuánto dolió pensar que te habías ido? Mi voz se quebró, dividida entre la ira y el amor. Pensé en los últimos días, las noches de insomnio, las lágrimas en el funeral. Me había dejado soportarlo todo sin una sola pista. Bajó la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo siento, Mateo. Quería decírtelo, pero no podía arriesgarme. Tu padre es demasiado peligroso. Si sospechaba lo más mínimo, no sé qué habría pasado. Te elegí a ti porque sabía que no me abandonarías, porque eres el único en quien confío. La miré, con el corazón partido en dos. Sentía lástima por ella, esta mujer que tuvo que fingir su propia muerte para sobrevivir. Pero también estaba enfadado. Enfado por haberme mantenido en la oscuridad. Enfado con mi padre, el hombre al que llamaba papá, por haberla empujado a este punto. La imagen de él en su traje perfecto con esa sonrisa fría ahora se sentía como una amenaza a mis ojos. Una vez pensé que solo era controlador, pero ahora veía que era mucho más peligroso. Me agarró la mano, sus ojos resueltos. No tenía otra opción, Mateo. Fingir mi muerte era la única manera de sobrevivir y hacer que bajara la guardia. Pero ahora, te necesito. Tenemos que descubrir la verdad antes de que se entere de que sigo viva. Me quedé helado. Cada palabra de mi madre atravesaba el shock, aferrándome como un cuchillo. Afuera, la lluvia golpeaba implacablemente el techo de hojalata, mezclándose con las respiraciones entrecortadas de mi madre y mías en la pequeña casa suburbana. La tenue luz amarilla proyectaba sombras en su rostro demacrado, resaltando las líneas de miedo y resiliencia grabadas en sus facciones. La miré, a la mujer que pensé que había perdido para siempre, y sentí un fuego encenderse en mi pecho. El dolor, la rabia y el amor por mi madre se fusionaron en una fría determinación.
La protegería, y haría que mi padre, Arturo Vargas, pagara por lo que había hecho. Pero sabía que no era el momento para acciones impulsivas. Si mi madre tenía razón, si mi padre era realmente tan peligroso como decía, necesitábamos pruebas, un plan sólido. Le apreté la mano con fuerza. Mamá, haré lo que sea necesario para ayudarte. Pero necesito saber qué quieres que haga. ¿Por dónde empezamos? Suspiró, sus ojos recorriendo la habitación vacía como si buscara un ancla. Necesitamos pruebas, Mateo. Pruebas de lo que ha hecho. No solo a mí, sino todo lo que ha ocultado en el pasado. Tu padre es cuidadoso, pero ahora está demasiado confiado. Cree que estoy muerta, que nadie se interpone en su camino. Esta es nuestra oportunidad. Asentí, aunque mi mente todavía estaba en un torbellino. Quería gritar, enfrentarme a mi padre en ese mismo momento, pero sabía que ella tenía razón. Necesitábamos actuar con inteligencia, no con emociones. Guardaré este secreto, mamá, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. No se lo diré a nadie, ni siquiera a Sofía o a Leo. Pero tienes que prometerme que no volverás a desaparecer. No podría soportar perderte una segunda vez. Esbozó una sonrisa triste, acariciándome suavemente la mejilla como hacía cuando yo era niño. Te lo prometo, Mateo. A partir de ahora, no te ocultaré nada. Al volver a casa esa noche, sentí que vivía en dos mundos. Uno era la cálida casa de madera junto al río Santiago, donde Sofía y Leo dormían plácidamente, donde una vez pensé que todo era perfecto. El otro era una oscura tormenta donde mi madre tuvo que fingir su muerte para sobrevivir, donde mi padre, el hombre al que llamaba papá, podría ser mucho más despiadado de lo que jamás imaginé. Entré sigilosamente en la casa, con cuidado de no despertar a Sofía. Estaba acostada en la cama, su respiración regular, pero no pude unirme a ella. Me senté en el salón, mirando la foto enmarcada de mi madre en el pequeño altar, preguntándome cómo podría guardar este secreto a la mujer que amaba más que a nada. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Preparé café, hice tostadas para Leo y lo llevé al preescolar. Sofía me miró, con los ojos llenos de preocupación. Mateo, ¿estás bien?, preguntó, su mano descansando ligeramente sobre mi hombro. Parece que no has dormido en toda la noche. Forcé una sonrisa, tratando de ocultar la tensión. ¿Estoy bien, cariño? Es solo que... Todavía no me acostumbro a que mamá no esté. Sofía me abrazó, y sentí una punzada de culpa por no decirle la verdad. Pero se lo había prometido a mi madre, y no podía arriesgarme. No porque no confiara en Sofía, sino porque temía que cualquier pequeño error pudiera poner a mi madre en peligro. Mientras tanto, mi madre permanecía oculta en la casa suburbana, contactándome solo a través de un teléfono encriptado proporcionado por un viejo amigo. Cada vez que recibía un mensaje suyo, el corazón se me aceleraba como si viviera en un thriller de espías. No llames directamente, me instruyó. Solo envía mensajes de texto cuando sea necesario. Y ten cuidado, Mateo. Tu padre no es fácil de engañar. Mientras mi madre vivía como un fantasma, mi padre, Arturo Vargas, se deleitaba con un estilo de vida lujoso. Revisé sus redes sociales, y cada publicación apuñalaba mi corazón de nuevo. Allí estaba él en un yate en Punta Mita, con el brazo alrededor de la joven llamada Vanessa, sonriendo como si nunca hubiera perdido a su esposa de 30 años. Otra publicación desde un restaurante en Polanco con una copa de vino y un pie de foto, la libertad es vivir siendo fiel a uno mismo. Agarré el teléfono, queriendo romperlo, pero sabía que tenía que mantener la calma. Mi padre estaba demasiado confiado, como dijo mi madre. Esa era nuestra ventaja. Decidí usar su ausencia para actuar. La mansión familiar donde crecí, donde mi madre una vez cuidó su jardín de margaritas, se convirtió en mi objetivo. Sabía que mi padre tenía un estudio privado donde guardaba documentos importantes. Si había alguna prueba de lo que le había hecho a mi madre, estaría allí. Una noche, después de que Sofía y Leo se durmieran, conduje hasta la mansión. La noche era oscura, con solo tenues farolas iluminando el camino hacia la casa. Todavía tenía una llave, pero no quería encender ninguna luz ni llamar la atención. Entré, con el corazón latiendo con fuerza, sintiéndome como un ladrón en mi propia casa de la infancia.
El estudio de mi padre estaba en el segundo piso, detrás de una pesada puerta de roble con cerradura electrónica. Afortunadamente, conocía el código, el cumpleaños de mi madre, un detalle que ahora se sentía a la vez amargo e irónico. Dentro, la habitación era como la recordaba, un gran escritorio de madera, estanterías llenas de archivadores y el leve olor a cuero. Empecé a buscar, con cuidado de no alterar nada. Los cajones estaban llenos de contratos, facturas y documentos comerciales de rutina. Pero sabía que mi padre no era tan simple. Siempre escondía las cosas importantes donde nadie pensaría en buscar. Después de casi una hora de búsqueda, noté un panel en la pared detrás del escritorio que parecía fuera de lugar. Lo golpeé ligeramente y oí un sonido hueco. Mi corazón se aceleró. Usando un abrecartas del escritorio, abrí con cuidado el panel. Detrás había una pequeña caja fuerte antigua con cerradura de combinación. Probé varias combinaciones, el cumpleaños de mi padre, el de mi madre, el mío, pero ninguna funcionó. Finalmente, probé su aniversario de bodas, y la caja fuerte se abrió con un clic seco. Dentro había un tesoro de oscuros secretos. Encontré extractos bancarios que mostraban transferencias masivas a cuentas en el extranjero: Suiza, las Islas Caimán, lugares de los que solo había oído hablar en escándalos financieros. Había contratos falsificados con la firma de mi madre, transfiriendo acciones y propiedades que sabía que ella nunca habría aceptado. Pero lo que me heló la sangre fue una pequeña memoria USB, un viejo fajo de periódicos y unas cuantas cintas de casete. Conecté el USB a mi portátil, mis manos temblaban. Apareció un archivo de audio, grabado hace más de 20 años. Le di al play, y la voz de mi padre se escuchó, áspera y llena de ira. «¿Crees que puedes controlarme para siempre, Carlos?», gritó. «Esta fortuna me pertenece a mí, no a ti ni a tu hija». La voz que respondía era la de mi abuelo, Carlos, calmada pero firme. «Arturo, no tocarás un centavo a menos que Elena esté de acuerdo. Lo sabes». La discusión se intensificó, con las amenazas de mi padre volviéndose más oscuras, hasta que la grabación se cortó abruptamente. Abrí el fajo de periódicos, el corazón me latía con fuerza. Eran periódicos locales de hace más de 20 años con titulares sobre un accidente de coche que mató a mis abuelos. Recordaba que mi madre me contó, con la voz cargada de dolor, que murieron durante un viaje de negocios. En ese momento, pensé que fue una tragedia al azar. Pero ahora, uniendo la grabación, el tono resentido de mi padre y el momento del accidente, apenas unos días después, empecé a sospechar. ¿Estaba mi padre directamente involucrado? ¿Hizo algo para apoderarse de la herencia de mi madre? Fotografié todo, haciendo una copia de seguridad de los datos en mi teléfono y en un disco duro de repuesto. Luego conduje de vuelta a la casa suburbana, con el corazón apesadumbrado. Cuando se lo conté a mi madre, se sentó en silencio, sus manos temblorosas aferrando su vaso de agua. «Siempre lo sospeché», susurró, las lágrimas corrían por su rostro. «Siempre sentí que la muerte de mis padres no fue normal, pero no tenía pruebas, y no podía convencerme de que Arturo pudiera llegar tan lejos». Tomé su mano, sintiendo que el mundo se desmoronaba de nuevo. «Mamá, no estamos lidiando solo con un marido infiel», dije, mi voz temblando de ira. «Estamos lidiando con alguien que podría haber estado ocultando crímenes durante 20 años». Ella asintió, sus ojos ya no solo llenos de tristeza, sino ardiendo con resolución. «Lo expondremos, Mateo. Por mí, por ti y por todos a los que ha hecho daño». Miré a mi madre, una mujer que había soportado tanto, y sentí un fuego encenderse en mi pecho. No era la furia ciega de la ira, sino una determinación fría y afilada, como una cuchilla afilada a la perfección. Mi padre, Arturo Vargas, había construido un imperio sobre mentiras, traición y posiblemente crímenes que no me había atrevido a imaginar. Pero ahora, se enfrentaría a la verdad, y mi madre y yo seríamos los que descorriéramos el telón. Le apreté la mano, mi voz resuelta. «Mamá, haremos esto de la manera correcta. Sin impulsividad, sin dejar que las emociones nos dominen. Necesitamos construir un caso sólido para que cuando caiga, no se vuelva a levantar». Ella esbozó una sonrisa débil pero firme. «Eres verdaderamente mi hijo, Mateo. Siempre minucioso, siempre pensando antes de actuar. Conozco a alguien que puede ayudarnos».
Carla Fuentes, una abogada especializada en finanzas y sucesiones. Era mi mejor amiga en la universidad. Si alguien sabe cómo tratar con hombres como tu padre, es Carla. Asentí, sintiendo una chispa de esperanza en la oscuridad. Entonces, ¿por dónde empezamos, mamá? Los documentos que encontré, los extractos bancarios, los contratos falsificados, la grabación, son suficientes para empezar. Son suficientes para empezar, dijo, sus ojos iluminándose. Pero necesitamos más. Tu padre es cuidadoso. No se dejará atrapar fácilmente. Necesitamos pruebas adicionales, y tenemos que hacerlo todo legalmente para que cuando la verdad salga a la luz, no pueda escapar. Los días que siguieron sentí que vivía dos vidas. De día, seguía siendo Mateo Vargas, arquitecto, marido, padre, dejando a Leo en el preescolar, riendo con Sofía y trabajando en planos en visión urbana. Pero de noche, me convertía en otra persona, un buscador de la verdad, uniendo silenciosamente las piezas del rompecabezas para desmantelar el imperio de mi padre. Mientras tanto, mi padre parecía completamente ajeno. Lo monitoreaba a través de las redes sociales, donde continuaba publicando sobre su lujoso estilo de vida, de pie en un yate en Punta Mita, cenando a la luz de las velas en un restaurante de lujo o paseando por una playa con Vanessa. Cada foto era una puñalada en mi corazón, pero también una oportunidad. Estaba demasiado confiado, creyendo que había escapado de todas las restricciones, que mi madre estaba muerta y nadie podía interponerse en su camino. No sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado, que cada sonrisa de suficiencia solo alimentaba mi determinación. Empecé a actuar. Primero, contacté a Carla Fuentes, la amiga abogada de mi madre. Nos reunimos en un pequeño café en las afueras de Guadalajara, donde nadie me conocía. Carla era una mujer de unos 50 años con el pelo corto y plateado y ojos tan agudos como los de un halcón. Mientras le contaba la historia de mi madre, la muerte fingida, las amenazas de mi padre y los documentos que había encontrado, escuchaba atentamente, tomando notas sin traicionar ninguna emoción. Cuando le entregué copias de los extractos bancarios, los contratos falsificados y la grabación, finalmente habló. Este es un caso grande. Arturo Vargas no es solo un adúltero. Si lo que dices es cierto, podría estar dirigiendo una red financiera ilegal. Pero necesitamos más pruebas, y tenemos que hacer esto según las reglas. Carla comenzó a organizar los documentos, convirtiendo mis piezas dispersas en un archivo de investigación interna coherente. Categorizó los extractos bancarios, examinó los contratos falsificados y contrató a un experto en audio para verificar la grabación. Esta grabación es crucial, dijo. Muestra la intención de Arturo, pero necesitamos vincularla a acciones específicas. ¿Puedes obtener más datos de su empresa? Sabía que era una tarea peligrosa, pero asentí. Capital Vargas, la empresa de mi padre, era una fortaleza con una seguridad estricta y personal leal, pero yo tenía una ventaja, era el hijo de Arturo Vargas. Aunque nunca me vio como su heredero, todavía tenía acceso limitado a algunos sistemas de la empresa por haber ayudado con proyectos de diseño en el pasado. Una noche, fui a la sede de Capital Vargas, fingiendo que iba a recuperar viejos documentos de diseño. El guardia de seguridad, un hombre de mediana edad llamado Paco, me saludó calurosamente. Hace tiempo que no te veía, Mateo, dijo, con tono amistoso. Sonreí, ocultando mi tensión. Sí, solo necesito coger unos planos. Papá me pidió que revisara un viejo proyecto. Paco me dejó entrar sin sospechar. Fui directamente al 10º piso, donde estaba la oficina de mi padre. La habitación era amplia, con ventanas de suelo a techo con vistas a Guadalajara, pero no tenía tiempo para admirar el paisaje. Me senté en su escritorio, encendí su ordenador y usé una contraseña de respaldo que le había visto introducir durante una reunión familiar. Afortunadamente, todavía funcionaba. Rebusqué entre los archivos, mi corazón latiendo con cada sonido en el pasillo. Entonces encontré una carpeta oculta encriptada con otra contraseña. Probé varias combinaciones sin éxito. Finalmente, escribí Vanessa, y la carpeta se desbloqueó. Dentro había innumerables correos electrónicos, facturas y registros de fondos de inversión anónimos en el extranjero. Mis ojos se iluminaron. Esto era oro. Copié todo en una memoria USB, mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer.
Esto era evidencia de transacciones bajo cuerda, dinero que nunca apareció en los libros oficiales de Capital Vargas. Mientras tanto, mi madre trabajaba por su parte. Contactó en secreto a un viejo amigo en la autoridad fiscal, un hombre llamado Roberto, que había trabajado para mi abuelo. Le envió copias de los documentos que había encontrado. Unos días después, Roberto devolvió la llamada, con voz grave. Elena, lo que me enviaste es una bomba. Arturo tiene 4 cuentas en el extranjero por un total de más de 500 millones de pesos sin declarar. Esto es una prueba clara de lavado de dinero y evasión de impuestos. Lo pasaré a las agencias federales, pero tú y Mateo deben tener cuidado. Si Arturo se entera de lo que estáis haciendo, no se contendrá. Carla aceleró el proceso. Presentó una queja anónima ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el SAT, al tiempo que iniciaba una congelación temporal de activos sobre Arturo. No sabrá lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde, dijo, sus ojos brillando como una guerrera preparándose para la batalla. Estamos plantando una bomba legal bajo sus pies, y está a punto de estallar. Mientras tanto, decidí agitar las cosas en las redes sociales. Usando una cuenta anónima, comencé a filtrar pistas sobre Capital Vargas, sugerencias vagas de fraude de inversión, preguntas sobre los orígenes de la riqueza de Arturo Vargas. No lo acusé directamente, dejando que la prensa y el público investigaran más a fondo. Pronto, comenzaron a aparecer artículos, ¿está Capital Vargas ocultando algo? Preguntas en torno a la transparencia de un imperio inmobiliario. Los accionistas se inquietaron. Las acciones de la empresa cayeron ligeramente, y supe que mi padre estaba empezando a sentir la presión. Una mañana, recibí un mensaje de Carla. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación federal. Están revisando todos los documentos que enviamos. Arturo aún no lo sabe, pero pronto será citado. Me hundí en una silla, agarrando mi teléfono, y susurré para mis adentros, ahora sabrá lo que se siente al perder el control. Mientras tanto, mi padre continuaba sus vacaciones. Vi su última publicación, una foto de él en una playa, cóctel en mano. Pero también vi otras noticias. Los reporteros comenzaban a rodearlo, haciendo preguntas sobre Capital Vargas, cuentas en el extranjero y acusaciones de fraude. Él todavía sonreía, desestimando las preguntas, pero yo sabía que esa sonrisa enmascaraba pánico. Estaba perdiendo el control, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía la sartén por el mango. Llamé a mi madre, mi voz temblaba de emoción y ansiedad. Mamá, todo está encajando. La fiscalía está involucrada. No se saldrá con la suya. Ella guardó silencio por un momento, luego habló, su voz a la vez resuelta y dolida. Bien, Mateo. Pero recuerda, no se trata de venganza. Se trata de justicia, por mí, por tus abuelos y por todo lo que ha destruido. Asentí, aunque no podía verme. ¿Justicia? La palabra resonó en mi mente, una llama guía. Los días siguientes vieron cómo la tormenta legal que habíamos plantado silenciosamente finalmente estallaba. Una mañana, encendí la televisión y vi el rostro de mi padre en las noticias locales, Arturo Vargas, presidente de Capital Vargas, acusado de fraude de inversión y lavado de dinero. La voz del presentador sonó, fría y cortante. Los principales periódicos se hicieron eco de la historia, el imperio inmobiliario se derrumba, los oscuros secretos de Arturo Vargas. Me senté en silencio en el sofá, agarrando mi taza de café, sintiendo a la vez alivio y tensión. Capital Vargas se sumió en una crisis. Las cuentas bancarias de mi padre fueron congeladas, y sus socios estratégicos, aquellos que una vez le daban palmaditas en la espalda en fiestas fastuosas, retiraron rápidamente sus inversiones y cancelaron contratos. Las acciones de la empresa se desplomaron, y las redes sociales se inundaron de publicaciones críticas y comentarios furiosos de accionistas y clientes. Mi padre, el hombre que siempre lo controlaba todo, ahora estaba acorralado como una bestia contra la pared. Lo imaginé en algún lugar, quizás en un hotel de lujo en Los Cabos, leyendo los titulares y dándose cuenta de que su imperio se desmoronaba pieza por pieza. Recibí un mensaje de Carla. Arturo ha vuelto a Guadalajara. Está intentando contactar a abogados, pero nadie quiere tomar su caso. La fiscalía está a punto de emitir una orden de arresto. Prepárate, Mateo. Esto terminará pronto. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el mensaje.
terminara. La palabra sonaba a la vez dulce y aterradora. Quería que mi padre pagara, pero no podía negar que una vez había sido mi padre. Esa tarde, mi teléfono vibró. Era él. Miré su nombre en la pantalla, sintiendo como si mi corazón se detuviera. Contesté, con voz fría. Papá. Mateo, su voz era ronca, carente de su habitual calma mesurada. ¿Has visto las noticias? Todo es mentira. Están tratando de arruinarme. Tienes que ayudarme, Mateo. Lo escuché, cada palabra como un cuchillo. No preguntó por mamá. No mencionó su muerte. No mostró ni una pizca de remordimiento. Solo el pánico de un hombre que lo está perdiendo todo. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. Papá, no estoy seguro de lo que puedo hacer, pero si quieres, podemos vernos y hablar cara a cara en la mansión esta noche. Guardó silencio por un momento, luego aceptó, su voz cargada de sospecha. Bien, a las 8. No me decepciones, Mateo. Colgué, mis manos temblaban. Esta era la oportunidad, no solo para enfrentarlo, sino para mostrarle la verdad, que mamá estaba viva, que sus crímenes habían sido expuestos. Le envié un mensaje de texto a mi madre, esta noche en la mansión. ¿Estás lista? Respondió al instante. Estoy lista, Mateo, pero ten cuidado. No aceptará la derrota fácilmente. A las 8, estaba de pie ante la mansión familiar, el lugar que una vez había sido mi hogar, el de mi madre e incluso el de mi padre. La casa ahora se sentía fría, una sombra de su pasado. Entré, encendí la luz y sentí que entraba en un campo de batalla. Mi padre ya estaba allí, sentado en el salón, su traje gris arrugado, sus ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. Un vaso de whisky estaba frente a él, pero no bebía, solo miraba el líquido ámbar como si buscara respuestas. Teo, dijo, con voz cansada. Estás aquí. Necesito tu ayuda. La empresa se está derrumbando, y todo es por culpa de rivales celosos. Tienes que apoyarme. Me quedé quieto, mirando al hombre que una vez había sido un símbolo de poder a mis ojos. Ahora parecía pequeño, frágil, como un animal herido. Pero no sentí piedad, solo rabia. Papá, dije, mi voz glacial. Antes de hablar de la empresa, ¿no tienes nada que decir sobre mamá? ¿Sobre lo que le hiciste? Frunció el ceño, un destello de cansancio en sus ojos. Tu madre está muerta, Mateo. Lo sabes. No saques el pasado para culparme. Esbocé una débil y amarga sonrisa, sintiendo como el cuchillo en mi corazón se retorcía. ¿Muerta? ¿Estás seguro? Me giré, abrí la puerta del salón y mi madre entró. Elena Vargas, de carne y hueso, no una alucinación. Estaba allí, frágil pero resuelta, sus ojos ardientes mientras se clavaban en mi padre. Él retrocedió tambaleándose, el vaso de whisky cayó al suelo y se hizo añicos. Casi se derrumba, agarrándose a la silla, su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Elena, susurró, su voz temblorosa. No, es imposible. Estás muerta. Mi madre dio un paso adelante, su voz aguda y fría. Arturo, ¿pensaste que podías matarme tan fácilmente? ¿Pensaste que podías quedarte con todos mis bienes, mi familia, incluso mi vida sin pagar un precio? Él negó con la cabeza, sus ojos moviéndose entre el pánico y la ira. ¿De qué estás hablando? ¿Es una especie de broma? Mateo, tú estás detrás de esto, ¿verdad? Vosotros dos estáis conspirando para incriminarme. Di un paso adelante, colocándome al lado de mi madre, mi voz calmada pero cargada de peso. Papá, deja de fingir. Lo sabemos todo. Las cuentas en el extranjero, los contratos falsificados, cómo amenazaste a mamá para apoderarte de sus bienes. Y luego están mis abuelos. ¿Pensaste que su accidente de coche se mantendría en secreto para siempre? Mi madre continuó, su voz temblando de dolor. Arturo, una vez te amé. Pensé que solo eras ambicioso, pero mataste a mis padres, ¿verdad? Por su fortuna. Y planeabas hacerme lo mismo a mí. Se rió, pero fue un sonido hueco y desesperado. Estáis locos los dos. No maté a nadie.
Fue un accidente. ¿Y tú, Elena, crees que puedes fingir una muerte para arruinarme? No tienes pruebas. Saqué mi teléfono y reproduje el archivo de audio, la discusión entre él y mi abuelo de hace más de 20 años. Su voz, llena de resentimiento, amenazaba a mi abuelo por la fortuna. Mientras escuchaba, su rostro palideció, pero aún intentó gritar: «Eso no prueba nada. Me estáis calumniando». Pero antes de que pudiera decir más, el ulular de las sirenas de la policía sonó afuera. La puerta se abrió de golpe y agentes federales irrumpieron, con las armas enfundadas, sus ojos fríos. Un oficial se adelantó, mostrando una orden de arresto. Arturo Vargas está bajo arresto por lavado de dinero, fraude de inversión y complicidad en asesinato. Fue esposado allí mismo, en la casa que una vez había sido un símbolo de su poder. Los reporteros ya esperaban afuera, las cámaras parpadeaban, capturando el momento en que el hombre una vez aclamado como el icono del éxito de Guadalajara era llevado como un criminal. Mientras lo escoltaban, mi padre se volvió, sus ojos una mezcla de odio y desesperación. «Te arrepentirás de esto, Elena», gruñó. Pero mi madre se quedó allí en silencio, sus ojos ya no llenos de dolor, sino con la resolución de alguien que había ganado. Pero eso fue solo el principio. El caso contra Arturo Vargas se convirtió rápidamente en un frenesí mediático nacional. Las noticias de la mañana y de la noche, los principales periódicos y las publicaciones virales en redes sociales se centraron en él, ya no como el empresario exitoso, sino como el cerebro de una oscura red financiera. Los cargos se presentaron claramente: lavado de dinero, fraude de inversión, evasión de impuestos y complicidad en la muerte de mis abuelos. Mi madre y yo fuimos llamados como testigos clave en el juicio. El día que entramos en la sala del tribunal, mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la comprensión de que este era el momento final para enfrentar a mi padre. La sala estaba abarrotada de gente, reporteros, abogados y antiguos socios comerciales de mi padre, que ahora lo miraban con ojos desconocidos. Se sentó en el banquillo de los acusados, su traje gris arrugado, su pelo notablemente más blanco, su rostro demacrado. No me miró ni a mí ni a mi madre, solo miraba hacia abajo, sus ojos vacíos, como un hombre que lo había perdido todo. Cuando mi madre subió al estrado, la vi más fuerte que nunca. Relató todo: los años de amenazas de mi padre, las veces que la presionó para firmar documentos y sus sospechas sobre la muerte de mis abuelos. Su voz no vaciló, no flaqueó, como si todo su dolor se hubiera transformado en fuerza. «Tuve que fingir mi muerte para sobrevivir», dijo, mirando directamente a mi padre. «Pero no lo hice por venganza. Lo hice para proteger a mi hijo, para proteger lo que quedaba de mi familia». Mi padre bajó aún más la cabeza, sin ofrecer respuesta, ni defensa. Sabía que no le quedaba nada que decir. Cuando fue mi turno, me puse de pie y miré a mi padre por última vez. «Una vez dijiste que no era lo suficientemente bueno», dije, mi voz calmada pero afilada. «Pero no necesito tu aprobación. Solo necesito que mi madre esté a salvo y que se revele la verdad». Finalmente levantó la vista, sus ojos huecos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. No sé si sintió remordimiento, pero sabía una cosa: el hombre que tenía delante ya no era mi padre. El juicio terminó con una sentencia de 30 años de prisión. Todos los bienes de mi padre fueron confiscados, y Capital Vargas se declaró oficialmente en quiebra. Varios altos empleados fueron investigados por su implicación, y la oscura red financiera que mi padre había construido durante años fue completamente desmantelada. La prensa lo llamó el mayor escándalo que Guadalajara ha visto jamás. Pero para mí, no fue solo un caso. Fue el final de una pesadilla y el comienzo de un nuevo capítulo. Después del juicio, mi madre y yo nos convertimos en el centro de atención. Los medios la apodaron «la mujer que regresó de entre los muertos», convirtiendo su historia en un símbolo de resiliencia. Mi madre, con su naturaleza gentil pero resuelta, eligió alejarse del foco de atención. Vendió la vieja mansión, el lugar que una vez fue un hogar pero también una prisión en sus últimos años con mi padre. Las ganancias de la venta fueron donadas a una fundación que apoya a mujeres afectadas por el abuso doméstico y la manipulación financiera. «Ya no necesito esa casa», me dijo, con voz suave. «Solo me recuerda los días que viví con miedo». Se mudó a una pequeña casa en la costa de Jalisco donde vivió en paz, plantando margaritas silvestres y pintando. Cada vez que la visitaba,
la veía en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, su sonrisa tan radiante como siempre. Enseñaba a pintar a los niños locales, compartiendo historias sobre cómo encontrar la belleza en las cosas simples. Al verla, supe que se había recuperado a sí misma, ya no era una sombra de Arturo Vargas. Yo también cambié. Dejé visión urbana, ya no quería estar atado a grandes corporaciones. En su lugar, abrí un pequeño estudio llamado Diseño Selena, especializado en espacios verdes y viviendas comunitarias. Mi objetivo era simple pero claro: construir hogares a los que la gente que una vez temió regresar. Cada proyecto era una forma de sanar, no solo para mí, sino para otros que habían vivido en casas llenas de heridas como mi madre y yo. Cuando Sofía se enteró de toda la verdad sobre mi madre y lo que había hecho, se quedó sin palabras por la conmoción. «Mateo, ¿por qué no me lo dijiste?», preguntó, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Tomé su mano, me disculpé por mantenerla en la oscuridad y le expliqué que no quería ponerla en peligro. Me abrazó, susurrando: «Estoy orgullosa de ti, pero no vuelvas a ocultarme nada, ¿de acuerdo?». Asentí, sintiendo que un peso se me quitaba de encima. Sofía y Leo siguieron siendo mis mayores anclas. Visitábamos a mi madre a menudo. Los viajes a la costa de Jalisco se convirtieron en una alegría para toda la familia. Leo corría por su jardín de margaritas, riendo mientras ella le enseñaba a dibujar un dinosaurio. Sofía y mi madre se sentaban en el porche bebiendo té y charlando como viejas amigas. Al verlas, mi corazón se llenaba de calor. Esta era mi familia. No perfecta, no glamurosa, pero llena de amor y sinceridad. Con el paso del tiempo, el caso de Arturo Vargas se desvaneció en el fondo, pero sus ecos perduraron profundamente en mi mente. Cada vez que pasaba por el antiguo edificio de Capital Vargas, ahora solo un armazón de hormigón vacío con un polvoriento cartel de «Se alquila», ya no sentía odio. En cambio, sentía una punzada de arrepentimiento, no por mi padre, sino por el hombre que podría haber sido. Lo tenía todo: una familia, una carrera y la oportunidad de vivir una vida significativa. Pero eligió la codicia, la traición, y en última instancia, se perdió a sí mismo. Comencé a escribir mi historia, no para que el mundo la leyera, sino para Leo. Un día, cuando sea mayor, quiero que la lea y entienda que la vida no se trata solo de lo que logras, sino de cómo enfrentas sus desafíos. Y escribí sobre la lección más grande que aprendí: la justicia no se trata de represalias, sino de atreverse a defender lo que es correcto, incluso cuando significa enfrentarse a tu propia familia. Leo, mi pequeño hijo, es mi luz más brillante. Paso más tiempo con él, enseñándole sobre la honestidad, la amabilidad y la protección de los vulnerables. Un día, mientras dibujábamos en el jardín de mi madre, Leo levantó la vista y preguntó: «Papá, ¿la abuela es una superheroína? ¿Venció al malo?». Me reí, alborotándole el pelo. «Tienes razón, amigo. La abuela es una superheroína, pero no porque venció al malo. Es una superheroína porque nunca se rindió, sin importar lo dura que se pusiera la vida». Esas tardes con mi familia bajo los ardientes atardeceres rojos de la costa de Jalisco me enseñaron el verdadero valor de la felicidad. No reside en fiestas extravagantes, rascacielos imponentes o la aprobación de los demás. La felicidad es sentarse con Sofía, escucharla hablar sobre un paciente al que ayudó a superar su dolor. Es ver a Leo correr y reír sin preocupaciones. Es mirar a mi madre, la mujer que regresó de entre los muertos, y verla vivir fiel a sí misma. Una noche, mientras estábamos sentados alrededor de la mesa en la casa de mi madre junto al mar, levanté la vista hacia los ojos de Sofía, Leo y mi madre. Mi voz era ronca pero llena de emoción cuando dije: solía pensar que la felicidad consistía en alcanzar el éxito, en ser reconocido por los demás. Pero después de todo, he aprendido que la felicidad es vivir sin miedo y poder mantener la cabeza alta y decir: no traicioné mi conciencia. Mi madre tomó mi mano, sus ojos brillaban. «Me has hecho sentir orgullosa, Mateo», dijo. Sofía sonrió, apoyando su mano en mi hombro, y Leo, con mermelada de fresa todavía en los labios, intervino: «Papá es mi superhéroe». Estallamos en risas. Y en ese momento, supe que, por muy doloroso que hubiera sido el pasado, habíamos encontrado la luz. Nos habíamos encontrado el uno al otro.